Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. También quería decirle que tras su partida, Wenlan jamás volvería a tener una nueva vida. Solo quedaba en su vida el dolor de la pérdida y la prisa de la búsqueda. Pero quería oír a Gautú terminar lo que decía, así que se esforzó por resistir las ganas de hablar y lo escuchó continuar con voz ronca. Siento mucho haberte mentido antes. Puedes castigarme como quieras. Pero Gautú hizo una pausa como si lo ahogara el miedo y el dolor. Tras tragar saliva con dificultad, logró terminar la segunda mitad de la frase y le suplicó a Wenlan: por favor, no lastimes a mi hijo. Wenlan supo desde el principio que Gautú era muy bueno con él. Esa bondad no era un simple halago. Desde la infancia hasta la edad adulta, muchos adularon a Wenlan, pero Gautú lo trataba de forma diferente, porque aunque Gautú era bueno con él, nunca lo adulaba ni lo humillaba. Aunque no vivía bien y siempre le gustaba comprar comida y bebidas baratas que Wenlan no comía, le decía con la cara roja que desperdiciar estaba mal. Durante la época en que perdió a Gautú, Wenlan recordaba a menudo fragmentos de su pasado. Siempre lamentaba que el destino le hubiera sido tan bueno y sentía que mientras estudiaba, el dios de la suerte se había mostrado generoso y le había permitido conocer a Gautú. Gautú tiene la fortaleza y el orgullo que tanto aprecia Wenlan. Por eso se ofendió cuando Gautú y otros colegas bromeaban diciendo que solo se quedarían si conseguían una parte de la empresa. Odiaba que Gautú actuara como si fuera tan vulgar como los demás, y no quería que Gautú fuera como los demás. Al escuchar las palabras de Gautú se sentía perdido. No sabía cómo volver atrás en el tiempo, al día en que Gautú le preguntó ¿qué pasaría si tu amiga tuviera un hijo en el futuro? O al día en que el padre de Gautú le dijo en el restaurante: si quieres que no tenga al niño, dame 10 millones. Cualquier día estaba bien, siempre que Wenlan tenga tiempo de decírselo a Gautú. Odio a los omegas, pero si ese omega eres tú, me volvería loco por ti. No me gustan los niños, para nada, pero si tú tienes un niño, no soportaría que le hagan daño. Pero era demasiado tarde. Wenlan no tuvo la oportunidad de salvarlo. No había forma de decirle a Gautú esas palabras. Comparado con el ambiente solemne entre adultos, el hijo de Huayon era obviamente mucho más feliz. Estaba acostumbrado a ser mimado. Al ver que su padrino parecía haber comido ciruelas amargas, trepó por las rodillas de Wenlan, se subió a ellas, buscó una posición cómoda para sentarse y se puso tan alto como Gao Lele en brazos de Gautú. Peanut empezó a socializar con voz de bebé y le dijo a Gao Lele: siento mucho haberte lastimado, pero tu máscara es tan bonita, ¿me la puedes prestar? Gao Lele dudó un momento, pero al final no pudo resistirse a rechazar al niño lindo como la nieve que tenía delante. Gautú no tuvo tiempo de detenerlo y lo vio quitarse la máscara y entregárselo a Peanut. Aquí tienes. El dios de la suerte regresó. Wenlan levantó la vista y vio a Gao Lele en brazos de Gautú. Se quedó atónito y entonces la amargura en la punta de la lengua se convirtió en dulzura y la ciruela agria se transformó en un dulce. Sonrió con complicidad. Gao Lele se parece mucho a él. Es casi una réplica de Wenlan y simplemente están hechos del mismo molde. ¿Qué clase de prueba de ADN es esta? Cualquier tonto puede ver la relación entre padre e hijo, siempre y cuando no estén ciegos. Wenlan quería levantar a Peanut y darle un abrazo. De verdad que no amaba a este pequeño en vano. 3 meses después, Gao Lele estaba muy disgustado porque descubrió que Gautú a menudo desaparecía a mitad de la noche. El asunto comenzó con un nuevo vecino que se mudó al lado de su casa.
El nuevo vecino era alguien que conocieron en el parque de atracciones y desde entonces se ha encariñado con su padre. No solo les rogó y les suplicó que los enviaran a casa, sino que también tomó la iniciativa de mudarse al lado, molestándolos a diario, llamando con entusiasmo a Gaulele bebé y a Gautu bebé. Gaulele no odiaba realmente al nuevo vecino, pero sentía que su padre se ponía nervioso cada vez que lo veía, sobre todo después de regresar a casa del parque de atracciones ese día. El vecino abrazó a su padre, se quedó en la puerta llorando, diciéndole repetidamente: lo siento, te quiero mucho. ¿Me puedes dar otra oportunidad? El rostro de Gautu se sonrojaba cada vez que lo veía. Por supuesto, los problemas de Gaulele no se debían a estas cosas. Sus problemas se debían principalmente a que su padre había desaparecido en mitad de la noche recientemente. Curiosamente, aunque no era la época de los lirios, Gaulele siempre podía percibir la rica fragancia de las flores y plantas que flotaban en el aire. Era una sensación que lo tranquilizaba. Esa noche, Gaulele, que había comido mucha sandía antes de dormir, se despertó con ganas de dormir. Se frotó los ojos. Gaulele despertó y se dirigió al baño obedientemente. Después de ir al baño, escuchó conversaciones familiares provenientes de la sala. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.